Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial se habían conformado alianzas estratégicas de defensa. Una de ellas la formó Hitler junto a otro sistema totalitario. Esta alianza se denominó el eje Tokio-Berlín-Roma, los aliados, la Entente o el Pacto de la OTAN. La alternativa correcta acá es el eje Tokio-Berlín-Roma. Recuerda tú que en esa época existían los siguientes sistemas totalitarios funcionando en el mundo. Estamos hablando de 1939. El sistema fascista italiano, el sistema nazista o nacionalsocialista alemán, el sistema comunista, ¿no es cierto?, desarrollado por la Unión Soviética, el sistema de Franco, que después lo va a desarrollar en España, y también Salazar o el salazarismo, que se desarrollaba en Portugal. Pero los más importantes de ellos eran el sistema soviético, el sistema alemán y el sistema italiano. Bueno, Hitler entra a la guerra efectivamente y va a formar uno de los grupos que va a pelear en la guerra, que es el eje Tokio, Berlín, Roma, es decir, el eje conformado por Japón, Alemania e Italia. Esos tres países formaban el eje. Y en el otro bando estaban los aliados, que estaba conformado por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que después va a entrar también en la guerra a favor de los aliados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Recuerda ahí cuáles son las alianzas que se van conformando en ese periodo y que se van desarrollando. Otra pregunta acerca de la Segunda Guerra Mundial. Una de las acciones militares más conocidas fue el desembarco de Normandía. A partir de este hecho se generó la siguiente situación. Letra A. El eje empieza a perder la guerra a raíz de este masivo ataque. B. Hitler recibe refuerzos de Estados Unidos e Inglaterra. C. Se inicia la Segunda Guerra Mundial. D. Termina la Segunda Guerra Mundial. La alternativa correcta es la letra A. Recuerda tú que en el desembarco de Normandía fue cuando los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, van a lograr desembarcar en una playa de Alemania, de Francia, y van a desarrollar el denominado Día D. El Día D fue una estrategia muy secreta que tuvo los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y desembarcaron en una playa francesa para poder liberar a Francia del dominio alemán que tenía en ese momento. Incluso París estaba bajo el control y el dominio de las fuerzas de Hitler. Por lo tanto, van a desembarcar, ¿no es cierto?, vía marítima, vía aérea, con una gran cantidad de efectivos en paracaídas. Fue un desembarco muy masivo, muy grande, y a partir de él, el eje, integrado principalmente por Alemania, Italia y Japón, van a empezar a perder la guerra porque es un ataque muy fuerte en contra de ellos. Son muchos efectivos militares que van a desembarcar en ese conflicto. Italia ya estaba absolutamente debilitado y Japón estaba muy lejos para prestar ayuda militar y política y estratégica, digamos, a Alemania. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que a partir del desembarco de Normandía o el Día D, el eje, ¿no es cierto?, empieza a perder la guerra a raíz de este masivo ataque. Letra B. ¿Hitler recibe refuerzos de Estados Unidos e Inglaterra? Imposible, porque Hitler nunca estuvo aliado ni con Estados Unidos ni con Inglaterra, por lo tanto no es correcta. Se inicia la Segunda Guerra Mundial, eso no es así. La Segunda Guerra Mundial se va a iniciar con el ataque de Alemania a Polonia, en un ataque rápido, ¿no es cierto?, que va a dar inicio, ¿no es cierto?, al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y va a terminar la Segunda Guerra Mundial? Tampoco, falta un tiempo todavía para que termine la Segunda Guerra Mundial, ya que esta va a terminar definitivamente con la rendición de Alemania, ¿no es cierto?, cuando Hitler se da cuenta que tiene a la Unión Soviética atacándola por un lado y a los aliados por el otro, por lo tanto no tiene más que rendirse frente a los enemigos. La alternativa correcta, letra A. Entre las consecuencias internacionales más importantes de la Segunda Guerra Mundial, podemos mencionar la siguiente. Letra A. Fin de los sistemas democráticos. B. Fin de los sistemas totalitarios. C. Conformación de la ONU. D. Creación del Pacto de la Paz. Sin lugar a dudas, me atrevo a decir que la alternativa correcta es la letra C. Una de las grandes consecuencias políticas internacionales que tiene la Segunda Guerra Mundial es que los países dentro de Europa se dan cuenta que no pueden seguir conformando guerras tras guerras. Ya habían tenido la Primera Guerra Mundial, habían formado, ¿no es cierto?, el denominado
la denominada Liga de las Naciones. Por lo tanto, se dan cuenta los países que deben necesariamente buscar nuevos mecanismos para solucionar sus problemas. La guerra no es una alternativa válida. Por lo tanto, se dan cuenta que tienen que conformar un organismo poderoso, un organismo internacional que pueda proteger la paz. Y ese organismo internacional es la Organización de Naciones Unidas. La letra A, fin de los sistemas democráticos, no corresponde porque después de la Segunda Guerra Mundial, al contrario, desaparecen algunos sistemas totalitarios y las democracias se van a potenciar mucho más. Fin de los sistemas totalitarios no es correcto porque la Unión Soviética sigue organizada bajo un sistema totalitario. La ONU es la que yo te dije que es la correcta. Y creación del Pacto de la Paz, no, ese es un distractor para que un alumno pueda decir, bueno, si estábamos en tiempos de guerra, entonces se tiene que haber formado un pacto de la paz. Bueno, ese pacto de la paz, pacto para respetar los derechos humanos, pacto para no volver a pelear en un conflicto bélico, se llama Organización de Naciones Unidas y nos acompaña como organización mundial hasta el día de hoy. Bien, aquí tenemos imágenes distintas de los que son estos conflictos bélicos de distintos aspectos. Por ejemplo, arriba en el mapa tú tienes ahí lo que es el mapa de África, el continente africano. Si tú ves ahí, estaba absolutamente dominada por distintos países. Por ejemplo, Egipto estaba bajo el dominio de los británicos. El África occidental francesa, prácticamente todo el centro. Libia pertenecía, ¿no es cierto?, a los italianos. La zona del Congo belga, ¿no es cierto?, pertenecía a Bélgica. Inglaterra, si tú ves, toda esa zona estaba absolutamente dominada por países europeos. Bueno, hacia 1914, hacia el inicio de la Primera Guerra Mundial, tú te vas a dar cuenta que en realidad el colonialismo ya no le era efectivo y los países querían cada vez, eran más ambiciosos y querían obtener cada vez más territorio. Por lo tanto, se empezaron a disputar. Por lo tanto, el colonialismo se transformó en una de las causas de la Primera Guerra Mundial. La imagen del lado corresponde a la gran crisis de 1929. La gente se agolpaba en las grandes tiendas para tratar de sacar su dinero, para tratar de conseguir alimentos. Esas filas que aparecen ahí eran en los bancos, en los lugares donde habían alimentos, porque la situación fue bastante caótica en Europa. Fue una crisis mundial generada por el capitalismo. Recuerda tú que Estados Unidos trató de venderle a Europa una cantidad de productos importantes para su reconstrucción. A eso se le llamó la especulación. Pero Europa se reconstruyó mucho más rápido. Por lo tanto, Estados Unidos se quedó con todo lo que había creado y desarrollado para venderle a Europa. Y ahí se genera la gran crisis de 1929 que se inicia con la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos. La imagen que tenemos al costado izquierdo inferior es la imagen de la bomba atómica, con la cual Estados Unidos pone fin a su conflicto con Japón. Recuerda que Japón y Estados Unidos son los países extraeuropeos que participan en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos tenían un enfrentamiento muy particular, que era quién iba a dominar toda la zona del Asia-Pacífico. Si tú miras un mapa, obviamente, vas a ver que Japón está frente a Estados Unidos, separados por el Océano Pacífico. Por lo tanto, lo que hay ahí es una disputa por tratar de ver cuál de estos dos países iba a ser el que iba a tener la hegemonía, es decir, cuál de estos dos países iba a ser el que iba a tener el poder sobre esa zona. Y Estados Unidos toma la gran decisión, ¿no es cierto?, y mala decisión de lanzar bombas atómicas sobre dos ciudades con población civil, Hiroshima y Nagasaki, lo cual genera, ¿no es cierto?, una destrucción. La imagen que está al lado es la destrucción total, la imagen que la Organización de Naciones Unidas espera no ver nunca más y que todos como ciudadanos del mundo esperamos no ver nunca más. Un niño, ¿no es cierto?, japonés sufriendo por lo que es el atentado de una bomba atómica, situación que esperamos no se dé nunca más. Recuerda que los primeros 50 años del siglo pasado, 1920, son muy convulsionados porque se dan estas dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.